Ya, estimados colegas, estimados y estimadas colegas, el acta de la sesión número 16 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 17 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Respuesta a oficio del fiscal nacional Ángel Valencia en relación al número de causas de incendio. Hay que mutear el... Ahí está. En relación al número de causas de incendio entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre del año 2019, siendo estas 1.764, de las cuales 42 se encuentran vigentes y las restantes terminadas. Sobre sus diligencias pendientes se hizo presente el carácter secreto de la actuación de la investigación. En segundo lugar, un informe del caso Construmart respecto de la víctima de Eduardo Caro del Pino, remitido por la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPUR. El reemplazo para esta sesión del diputado Mauro González por la diputada Sofía Cid, aquí presente, y el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el protocolo de Minnesota. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Le damos la bienvenida a la diputada Cid. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? No. Puntos varios entonces, diputado Hirsch. Gracias, presidente. Saludarlos. Son dos varios muy breves. Uno, como he estado en todas las sesiones, avisar que a las 4 me tengo que retirar porque tenemos régimen interno. Entonces nos ponen las sesiones a la misma hora. Dos, la próxima semana yo no voy a poder estar. Entiendo que se pueden tener reemplazo, no porque voy a estar fuera de Chile. Entiendo que admite reemplazo igual porque es la votación la próxima semana también. Perfecto. Perfecto. Gracias. No hay ningún problema. Gracias, diputado Hirsch, por la información. ¿Alguna otra palabra en varios? Ya. Bueno, vamos entonces a dar inicio al objeto de la sesión, cuyo propósito es discutir proposiciones y conclusiones que se hayan presentado en el marco del desarrollo de esta comisión especial investigadora. No sé si existen propuestas que se quieran adjuntar hoy día. Nosotros tenemos una alternativa que estuvimos trabajando con algunos asesores y asesoras que podría dar lectura si es que no existiesen otras adicionales entre los presentes. No sé. Mabel, tenemos otras propuestas nada más. Una sola entonces. Una sola por ahora. Una sola propuesta de conclusión y proposición. Diputado Mesa, tiene la palabra. Sí, presidente, era para preguntar si va a haber, hoy es el último día o durante los próximos días, considerando que se va a votar la próxima semana, podemos proponer algunas otras conclusiones o lo vamos a dejar cerrado hoy día, Paz. Perfecto. Bueno, para efectos además creo de la comprensión de todos los miembros de esta comisión, que habemos varios en primer periodo, le voy a pedir al secretario que nos comente en detalle el procedimiento y las posibilidades que tenemos también en caso de poder acordar alguna alternativa diferente. El acuerdo para la sesión de hoy era discutir las proposiciones y conclusiones que se hayan presentado hasta este momento. De manera que si no se han presentado otras, requiere también un acuerdo unánime para hacer otro tipo de posibilidades de enmienda, trabajar sobre el texto base y hacerle enmienda, o bien admitir la presentación de otras conclusiones y proposiciones hasta el 31 de julio, que sería la etapa final ya la etapa. Eso requiere unanimidad porque el acuerdo unánime fue, se puede hacer un trabajo sobre la misma, o bien admitir la posibilidad de otras más que se presenten en el curso de la semana, pero por unanimidad. Mire, lo que le propongo a la comisión es que, para efectos además de ordenar ese proceso, demos lectura a las conclusiones y recomendaciones que están, saludamos al diputado Andurraga, demos lectura a estas conclusiones y recomendaciones de manera tal de que se pueda generar una conversación al respecto y eventualmente en el marco de esa conversación vamos viendo que alternativas aparecen como prudentes si efectivamente se requiriese más plazo para realizar enmiendas o sobre la marcha de esta misma comisión podemos ir acordando algunas posibles soluciones. ¿Les parece? Presidente, diputado Hirsch. Sí, una cuestión de procedimiento nomás. ¿Cómo hacemos?
leemos y comentamos, leemos todo y después comentamos, tomamos notas. Creo que es bueno ponernos de acuerdo porque si no... Para esto no hay procedimiento, podemos adoptar. No, es libre. Aquí lo que satisfaga mejor la intención de la comisión que llegar a una propuesta, una propuesta de texto único en realidad, porque tendría más fuerza después la información que se haga en la sala. Entonces, lo más conveniente sería ir tomando nota al margen de la lectura que se vaya dando y ver los cambios posibles que cada párrafo requiera. Eso. Perfecto. Ya ¿le puedo solicitar el lápiz? Sí. Secretario, voy a ir dando lectura bueno, ustedes tienen copia, ¿no es cierto? Para que vayamos anotando ahí los párrafos en los que ocurran enmiendas, pero para efectos de que se entienda la propuesta, ¿les parece que la leo entera y al final entonces hacemos las distintas observaciones? Ya, partimos entonces. Conclusiones y recomendaciones. ¿Ustedes creen que por...? Aquí está el lápiz Claro. para yo ir tomando también nota al lado. Perfecto, vamos tomando nota. Ya, miren, vamos andando y vamos por punto, quizás ahí merezcan observaciones. Si alguien tiene una observación importante, que sea como urgente, importante, detenemos la lectura, pero tratemos de que sea fluido también para efectos de que además quienes la están observando puedan entenderlo. Ya. La comisión investigadora CI número 12, Kaiser, inició su trabajo en enero del presente año para investigar los actos de organismos del Estado respecto del hallazgo de 5 personas fallecidas al interior de las bodegas de la empresa Kaiser, ubicadas en la comuna de Renca, producto de un incendio cuyas causas aún se desconocen. Las dudas razonables sobre los hechos ocurridos en el contexto del estado de excepción constitucional por el estallido social del año 2019 no han permitido descartar a familiares y vecinos de la comuna de Renca la participación de terceros, incluidos agentes del Estado. Esto durante parte de la cadena de sucesos que llevaron a la muerte a las 5 personas que individualizaremos más adelante. Vamos. Diputado, con micrófono, diputado. Gracias, presidente. Yo tengo una observación que probablemente se repita en el resto, no he leído el resto, que es hacia dónde ponemos la carga y la prueba. Porque aquí se dice que no han permitido descartar a familiares y vecinos la participación de terceros, incluidos agentes del Estado. Lo mismo dicho al revés, no se ha podido acreditar la participación de terceros. ¿Te fijas? Entonces, mi punto es dónde ponemos la carga de la prueba, porque en palabras de la Fiscalía lo dice al revés. La Fiscalía dice no se ha permitido acreditar la participación de terceros. ¿Te fijas? Que entonces, porque de lo contrario nosotros nos hacemos parte de como órgano del Estado, ¿dónde está la presunción de inocencia? Entonces, por eso es que, ¿para qué lado ponemos la carga de la prueba? ¿Tiene que probarse una cosa o tiene que probarse la otra? Y esa es mi observación más general, que probablemente sea el tono, ¿no? En el resto, naturalmente, queda de acuerdo. Mire, revisemos el resto del contenido, pero le propongo, y abro la palabra si es que alguien tiene una propuesta distinta, que pongamos no se ha podido acreditar ni descartar, que es básicamente, en el fondo, señalar que no se ha podido, lamentablemente, avanzar en ninguna de las dos direcciones, con ambas cargas de la prueba, tanto como para descartarla ni como para acreditarla. Diputado Mesa. Sí, a mí me hace sentido la advertencia que hace el diputado Andurraga, porque nosotros tenemos que partir del hecho de que el hecho negativo tampoco se puede probar. O sea, yo no puedo exigirle a alguien yo no le puedo pedir al diputado Andurraga, por ejemplo, que me demuestre que no estuvo en tal lugar. Si yo quiero demostrar que él estuvo en tal lugar, yo tengo la carga de la prueba. Es una cuestión procedimental, no es una cuestión como de ser quisquilloso, es una cuestión que es justamente para poder facilitar la aplicación del principio y del derecho a la presunción de inocencia. Entonces, por eso es importante que nosotros también seamos claros en la redacción, porque aquí esto no es como cualquier comisión especial investigadora. Yo esta es la segunda en la que participo ya, y yo creo que las discrepancias que vamos a ir teniendo, y ojalá las podamos salvar todas a la medida que vayamos revisando este documento, no van a ir tanto en la conclusión en sí, sino en la forma en la que las presentamos, porque aquí también hay personas involucradas. Nosotros aquí se escucharon a familiares de las víctimas, o sea, hay mucha emoción puesta adentro y nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros de separarnos de esa emoción, y creo que en estricto rigor lo que corresponde es aplicar como corresponde la presunción de inocencia y la carga de la prueba, establecerla en quien alega el hecho positivo, la participación de alguien. Eso es lo que se demuestra. Nosotros no podemos pedirle ni en general
ni alguien en particular que me demuestre que es inocente. El acusador tiene que demostrar que esa persona es culpable. Yo creo que puede ser un tema, y sería bueno, es bueno que nos detengamos ahora, que nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a enfrentar este tipo de reacciones en el documento, porque se van a repetir, estoy seguro que se van a repetir estas discusiones. Ir en la misma línea. Yo presidí la comisión de los incendios del metro, y ahí la hipótesis que había atrás era que había carabineros. Esa era la hipótesis de la investigación, no dicha, pero la hipótesis de todas las invitaciones y todo. Y no se pudo acreditar. Entonces, lo redactamos de esa forma. Con los antecedentes a la vista no se puede acreditar la participación de carabineros, que es una forma espejo de declarar que no se puede descartar, pero como organismo del Estado creíamos que teníamos que partir de esa forma. Por eso es que yo tengo una aproximación a la redacción, más allá de compartir el fondo. Ese es mi punto. Yo creo que sin perjuicio lo que se señala, la disyuntiva que tenemos en términos de cómo abordamos el fondo, es que es efectivo, ¿no? La carga de prueba está en quien afirma positivamente algún hecho, la participación de terceros. Pero lo que hemos estudiado en esta causa en particular han sido actos, omisiones, negligencias por parte de los organismos del Estado, particularmente aquellos que persiguen e investigan este tipo de situaciones. Entonces, si nosotros hemos acreditado que existe un sinnúmero de irregularidades, ¿cuál es la forma en que podemos abordar esta necesidad, que tiene que ver un poco también con lo que nos han planteado acá los distintos testimonios, que es poder despejar dudas razonables de diversa índole, que cuando veamos la lectura completa del texto, vamos a ver qué nos refiere en particular y sobre todo como en detalle a agentes del Estado, que me imagino que eso también es una de las diferencias que pueden haber y que se plantearon incluso desde el Ministerio Público en su momento acá. Entonces, tenemos varias tesis que fueron expuestas en esta comisión, que se abordan en el marco de este informe, pero que no arrojan un dato concluyente para efectos de ponerlo en la conclusión. Yo lo que les propongo, voy a darle la palabra al diputado Hirsch, de todas maneras, atendía la observación que se hace, yo creo que démosle una vuelta a cómo solucionamos ese párrafo en específico, lo marcamos como un párrafo que genera ahí algún grado de discrepancia, pero después, en la medida que avancemos, vamos viendo si realmente se genera esto, como dice el diputado Andurraga, que se repita en todo el texto. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. No siendo abogado como mis colegas, quiero... No lo digo peyorativamente, pero estoy pensando en una forma de redactarlo. No, de ninguna manera estoy... que no sé si queda bien, por eso lo digo. ¿Qué pasa si se pone del estado de excepción constitucional por el estallido social del año 2019, no han permitido a familiares y vecinos de la comuna de Renca ni acreditar ni descartar la participación de terceros, etcétera, etcétera? Porque efectivamente es lo que nos pasó en la comisión, que no hemos podido, digamos, dilucidar, digamos. Sí. Sí, además en el cuerpo del texto lo que se va a ver más adelante, que es un poco también esto es lo que proponía yo, que pusiéramos ni acreditar ni descartar, se va a ver que hay líneas investigativas que no se realizaron, simplemente. Entonces, es parte de lo que estamos viendo, sobre todo en torno como al análisis que hacemos de las actuaciones del Ministerio Público, del Servicio Médico Legal. Por unanimidad podríamos extender el plazo. Veamos cómo avanzamos antes de apresurarnos. Sí. O sea, en el escenario que no haya acuerdo también está la alternativa de votarlo. Sin perjuicio, evidentemente es para esta presidencia importante que ojalá podamos salvar la mayoría de las discrepancias para efectos de que esto pueda tramitarse rápidamente. Exacto. Seguimos con el segundo párrafo. Debido a los hechos ocurridos el día domingo 20 de octubre del 2019, entre las 15 y 20 horas, se produce el incendio posterior a un saqueo de un depósito de mercadería de la empresa Kaiser. Este habría ocurrido entre las 13:30 y 14 horas y habría permitido el cobro de un seguro a la mencionada empresa por una suma superior a los 3.000 millones de pesos, según información de Fiscalía. Esta arista no investigada durante el caso, según relataron todos los testimonios que incluyeron al Ministerio Público, no permite despejar la duda de si este incendio fue provocado por manifestantes o por terceros relacionados con la propia empresa. Lo que sí es conocido es que el fuego trajo como consecuencia el fallecimiento de 5 personas cuyas identidades son Julián Marcelo Pérez Sánchez, Yochoa Patricio Osorio Arias, Andrés Felipe Ponce Ponce, Luis Antonio Salas Martínez, Manuel Jesús Muga Cardemil.
En las sesiones de la comisión investigadora se recibieron a las abogados y abogadas y familiares de las 5 víctimas fallecidas, así como también autoridades del Consejo Municipal de la Comuna de Renca, exdirector y asesor jurídico de la misma municipalidad, funcionarios de Carabineros, Servicio Médico Legal, periodistas que cubrieron el altamente mediatizado caso y organizaciones de derechos humanos. También en sesión secreta debidamente autorizada a la Fiscalía y Policía de Investigaciones para resguardar la investigación en curso, todos hitos que proporcionarían abundantes antecedentes que confirman y dan lugar a que esta comisión investigadora pueda terminar con un informe de conclusiones y recomendaciones. Diga. El segundo párrafo, de nuevo, es el mismo concepto. Nosotros ponemos en el párrafo una duda. Cuando decimos si este incendio fue provocado por manifestantes o por terceros relacionados con la propia empresa. Basta con señalar, no permite despejar la duda de cómo se inició el incendio. El resto es instalar nosotros tesis, que creo que no tenemos los elementos para ello. Sí, comparto, quizás no por la misma razón, o sea, comparto la razón del diputado Andurraga, pero creo que hay otra que es más importante, y el hecho de que nosotros tenemos que considerar que lo que votemos acá y después se vote en sala va a ser un informe emitido por un poder del Estado, que por lo tanto debemos tomarnos con la mayor seriedad posible. ¿Y qué implica eso? Que nosotros no generemos más dudas, más cuestionamientos, o podamos incluso, y aquí es donde hay que tener mucho cuidado, nosotros ahondar en heridas de las propias familiares de las víctimas. O sea, si después de... yo estoy pensando lo que va a pasar después de que este informe se apruebe. Si después de aprobado este informe va a existir un documento oficial de un poder del Estado que diga hay dudas sobre esto, y efectivamente yo entiendo que hay muchos que tengan dudas, por algo hay querellas involucradas, por algo hay investigaciones que no están concluidas, pero a lo que a nosotros respecta, para este informe no nos va a ayudar ni nos va a perjudicar hacernos cargos de esas dudas. A nosotros lo que nos importa es que no hay claridad respecto a cómo se inició el incendio. Entonces, amén de lo que dice el diputado Andurraga, de que hay que ser específico al momento de redactarlo, también creo yo que tenemos que tomarnos con el cuidado que, como le decía en la intervención anterior, que las emociones involucradas en este caso tiene. Entonces, yo entiendo, y ese es el problema cuando uno trae una propuesta, que cuando las críticas no es que sean presentadas a usted, presidente, pero sino que al texto, para que nosotros no caigamos, y me hago responsable de estas palabras, en la frivolidad de poner en duda ciertas cosas para las que nosotros no estamos llamados. O sea, aquí una de las conclusiones que yo creo que vamos a estar todos de acuerdo es que todavía no hay certeza sobre, por lo menos para nosotros, sobre cómo se inició el incendio. Pero de ahí a nosotros agregarle a eso la duda de que fue la propia empresa o fue un tercero, es dar un salto más que aparte de dificultar la redacción del documento, probablemente mantenga heridas abiertas que nosotros, como poder del Estado, creo que no nos conviene nosotros aportar a que esas heridas se mantengan abiertas, presidente. Pero por eso hay que tener cuidado con la redacción. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Acá tenemos que tener en consideración también cuál es el rol que tenemos nosotros como poder del Estado. Porque aquí se han cuestionado una serie de conductas o el actuar de determinados organismos del Estado, de cómo han actuado, de qué forma han ido cumpliendo, no cumpliendo con procedimientos, etcétera, para determinar los hechos, cómo surgieron y también establecer responsables, ¿ya? Entonces, al momento de establecer responsabilidades, al poder del Estado que le compete esto es al Poder Judicial, entendiendo además que existen procedimientos en curso y que se encuentran pendientes y que justamente el Ministerio Público está en eso, se está investigando qué ha sucedido acá, especialmente respecto de las responsabilidades en cuanto a personas determinadas o entes del Estado, etcétera. Entonces acá yo creo que lo importante es tratar de esta parte objetivizarla
Y por eso que yo también estoy de acuerdo con el diputado Undurraga y también con usted, diputado, en el sentido de ese mensaje, de objetivizar. Y en este caso, bueno, ya hablamos del primer párrafo, me quiero concentrar en este. Lo importante es que no se ha acreditado o no se ha despejado el origen del incendio. Ya colocar provocado por tal persona, yo creo que eso ya está dentro del ámbito del Poder Judicial o del Ministerio Público. Eso, gracias. Vamos a marcar esto. Yo solo quiero volver sobre el punto inicial porque, de vuelta, una de las cosas que abordamos después en las conclusiones del informe, probablemente también lo vamos a discutir, pero tiene que ver con omisiones precisamente en los actos investigativos, ¿no? Y cuál es por eso, pero lo importante es cómo somos capaces, si llegamos a consensuar, y todos tenemos la impresión de que se han acreditado ciertas cuestiones que pueden ser omisiones o negligencias, cuál es el impacto que eso tiene. En particular, por ejemplo, acá lo que hay es una arista investigativa que no existió. Pero yo creo que no voy a entrar en ese detalle, lo vamos a marcar también porque son dos cosas pendientes de revisar y creo que se puede objetivar, no sé cuál será la mejor palabra, pero estoy de acuerdo, podemos encontrar una reacción distinta. Simplemente veamos el tenor del resto del documento para que podamos también consensuar las conclusiones, que es probablemente lo que también nos va a ayudar a dirimir cómo se puede volver a redactar esta sección. Entonces, ¿del resto de los párrafos hay alguna observación? No, y agregar algo, presidente. Lo que pasa es que sí me parece que es importante, por lo que va a venir después, porque, claro, el objeto de la sesión de la comisión, entiendo, es investigar los actos de organismos del Estado. Entonces, todo lo que digamos respecto de negligencias, faltas, cuestiones no hechas, cuestiones mal hechas, en fin, vimos varias de ese tipo, me parece que van dentro del objeto y me parece que es importante destacar, una vez que lo revisemos entero, todas aquellas cuestiones que nos parezcan que los organismos del Estado no cumplieron, equivocaron, falsearon, en fin, según el verbo que haya que ocupar. Distinto respecto del tema, claro, de la atribución, porque efectivamente eso le corresponde al Poder Judicial, independiente que tengamos distintas miradas, creencias, etcétera, ¿no? Pero sí creo que es importante diferenciar ambas cuestiones, digamos, lo que es el modo de actuar de los organismos del Estado, que efectivamente creo que hay muchos elementos que rescatamos en el transcurso de la comisión, y el juzgar las causantes o no causantes, digamos. Simplemente digo diferenciarlo, no como dos elementos distintos. Entonces me parece que desde ese punto de vista es importante. Perfecto, gracias, diputado Hirsch. Voy a continuar con las conclusiones. Entonces, considerando el mandato de esta comisión investigadora, en virtud de lo expuesto precedentemente, habiendo escuchado las exposiciones de los invitados y estudiando los oficios respectivos, se presentan las conclusiones finales de la comisión. Segunda página. Vamos a la segunda página. Número 1. En cuanto a los órganos persecutores de la responsabilidad penal. Durante la investigación de la comisión recibimos respuestas de oficios y habiendo escuchado al Ministerio Público, a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, se tiene presente que existe un proceso penal en curso de carácter desformalizado y que actualmente no cuenta con eventuales responsables. Que, a casi 4 años del día de los hechos, subsisten diligencias investigativas pendientes solicitadas por los abogados querellantes y familiares de las víctimas, tales como la exhumación del cuerpo Julián Pérez, el rastro e incautación de las cámaras de seguridad de la empresa Kaiser, la declaración de testigos relevantes del caso, tales como el bombero Aaron Pacheco, investigación sobre el seguro contra incendios cobrado por la empresa Kaiser, o sobre la supuesta presencia de acelerantes, cuya posible presencia se relaciona con testigos del caso, así como registros audiovisuales de prensa en el sitio del suceso, entre otras. Que, solo a la luz de esta comisión especial... Una cuestión de redacción, no entiendo a qué se refiere cuya posible presencia se relaciona con testigos del caso. Eso quizá un problema de redacción, pero no entiendo bien cómo está. Diga, diputado Mesa. Lo que se estará queriendo transmitir con esa redacción es que esa supuesta presencia de acelerantes según algunos testigos. Acá, claro, o sea, según sostuvieron algunos testigos. Se expuso por testigos del caso. Claro.
Sí, ahí eso lo podemos... Perfecto. Seguimos. Que solo a la luz de esta Comisión Especial Investigadora, en sesiones del 11 y 18 de enero del 2023, fue expuesta la necesidad de exhumar los cuerpos de Yocha Osorio, hay una comita además, Andrés Ponce y Julián Pérez. Acto seguido, a la semana siguiente fue solicitada la exhumación de Yocha Osorio y Andrés Ponce por parte del Ministerio Público. Sin embargo, habiendo confirmado la participación del equipo chileno de antropología forense en calidad de peritos tanatológicos y antropólogos forenses, una vez que se realizó la exhumación, se descartó su inclusión mediante oficio, aduciendo que no se podían pagar los honorarios y que se trataría de un actor parcial por haber cuestionado previamente los procedimientos e informe del Servicio Médico Legal. Paralelamente, en todo momento hubo resistencia por parte del Ministerio Público respecto de la aplicación del protocolo Minnesota, pese a que los hechos se suscitaron en estado de excepción constitucional. Derechamente no lo comparto, más que argumentar en el sentido contrario. En la otra estoy de acuerdo en el fondo, pero mal en la reacción. Aquí derechamente no estoy de acuerdo, diputado? Porque no hay ningún elemento que nos permita a nosotros señalar que hubo resistencia. Hay un hecho que no se aplicó, pero no sabemos si es porque no hay, porque hubo resistencia o por otra cosa. No se aplicó y después se aplicó, pero punto. Resistencia, punto. Claro. Suprimimos entonces paralelamente hasta No, constitucional. yo sugeriría que pongamos paralelamente, no se aplicó el protocolo de Minnesota por parte del Ministerio Público, pese a que los hechos se suscitaron en estado de excepción constitucional. Es una constatación de hecho. Ah, claro. Pero tampoco ponerlo en el estado de excepción, porque, presidente, perdóneme, haya tomado la palabra, porque nosotros hemos llegado a la conclusión posterior de que, supongo que está la recomendación, que cada vez que hay estado de excepción se aplique el protocolo Minnesota. Pero si esa no era la norma anterior, uno podría decir, si no tuvieron el criterio, pero no faltaron a una norma. Eso es lo que quiero tratar de decir. Por eso, vincularlo con un sentido de resistencia, y pese a que pasó todo esto, me parece que no corresponde. Diputado Mesa. Que aquí hay que considerar algunas cosas que creo que incluso se pueden agregar a la reacción. Primero, la participación del equipo chileno de antropología forense, se le preguntó directamente al fiscal, y yo creo que sería ilustrativo, o sea, si vamos a hacer referencia a que uno de los argumentos era los honorarios del equipo chileno de antropología forense, sería bueno especificar cuál era esa diferencia de honorario, porque eran casi 11 o 12 veces la diferencia. Entonces eso es relevante. Si no lo vamos a poner, no ponemos nada. Eso es una cosa. Y lo segundo, respecto a la aplicación del protocolo de Minnesota, a mí me queda la sensación con esta redacción, y por eso es que creo que no debiese estar incorporado, al menos de esta manera, porque queda la sensación como si fuese una obligación para el Ministerio Público, cuando hasta ese momento nunca se había aplicado desde que existe el protocolo de Minnesota, primero el 2016, y en segundo lugar, porque se trata de materias que son conocidas internacionalmente como soft law. No son obligaciones de los estados, y por lo tanto no son obligaciones de los agentes del estado. Son recomendaciones que el derecho internacional, en este caso el derecho internacional de los derechos humanos, entrega. Entonces, creo que la referencia, no sé si más adelante hay más referencia al protocolo de Minnesota, pero si esta es la referencia al protocolo de Minnesota, creo que por ser tan limitada es muy imprecisa, y por ser imprecisa va a generar deficiencia en las conclusiones, porque quizás una recomendación, esto no sé si viene más adelante, pero esto es una cuestión que incluso podríamos conversar de aquí a que se vote el informe final, pero alguna de las obligaciones que están contenidas en el protocolo de Minnesota podría ser una recomendación convertirlas en derecho vigente, o sea, nosotros tramitarlas acá en el Congreso. O sea, hay que recordar que las comisiones especiales investigadoras no son para fiscalizar actos de gobierno cuando en general actos de gobierno, cuando existen normas expresas que obligan a hacer algo o que impiden hacer una cosa, pero cuando uno llega a la conclusión, que creo que puede ser respecto al protocolo de Minnesota, que no hay obligatoriedad, no hay fuerza jurídica para obligarlo, la conclusión, ahí viene la segunda parte de lo que siempre traen los informes de comisiones especiales investigadoras, que son las recomendaciones. Entonces, es importante tener claro qué es obligatorio y qué no es obligatorio para ver dónde ponemos la fiscalización y dónde ponemos las recomendaciones, presidente. Por eso comparto en que esto hay que ver cómo redactarlo bien. No sé si no sería a lo mejor tan crítico como el diputado Andurraga, pero creo que así como está no se va a entender para dónde necesitamos que apunte. Sí, podemos encontrar una redacción alternativa. Yo de todas maneras creo que es importante que esté, porque si no las recomendaciones no se entienden, no se explican.
Diputada Sagardía. Ponga el micrófono. De las exposiciones se habló del protocolo de Minnesota y que no fue aplicado en esta situación, pero no hacerlo como que abiertamente los investigadores lo desecharon, porque es más probable que ni siquiera hubieran considerado de que ese protocolo existía y lo tenían que aplicar, porque nació a través de ese organismo de derechos humanos que dijo, dado a esta situación se tendría que aplicar. Entonces, pero como nosotros escuchamos de ese protocolo, lo debemos mencionar, pero no en forma de querer que lo hubieran aplicado. Entonces yo creo que hay que modificar la redacción, pero tiene que contar ese hecho de que se habló del protocolo de Minnesota. Nosotros, de todas maneras, claro, esto efectivamente es, como decía el diputado Mesa, soft law. Entendemos que no es vinculante, pero las recomendaciones debiesen ser conocidas por las distintas autoridades del Estado. Es un tratado suscrito de todas maneras por Chile. Entonces, o sea, digo, no relativicemos el valor que tienen este tipo de normas. Diputada. Sí, presidente, pero tal como dijo el diputado Mesa, aquí cumplimiento o incumplimiento de norma. Entonces, hay que tratar de... Y la norma cumple o no cumple, o sea, no que... no cumple, pero tendría que haber cumplido porque existe una norma. No, o sea, acá nosotros, insisto, o sea, la idea es objetivizar, porque eso también nos va a permitir a nosotros, en base a las conclusiones, presentar las recomendaciones y darle fuerza a las recomendaciones, porque si le ponemos un componente subjetivo a las conclusiones, nos pueden cuestionar las recomendaciones. Estando de acuerdo con aquello, yo voy a solo insistir en que no es un componente subjetivo la aplicación o no aplicación del protocolo de Minnesota, que eso perfecto. Encontramos una reacción ad hoc. ¿Les parece? Ahí. Pero sigamos, presidente. Sí, si no nos va a agarrar la hora. Menos de una hora. Sí. Ya. Sigamos con la redacción para que alcancemos por lo menos a revisarlo íntegramente y veamos qué tipo de medida vamos a tomar para resolver las divergencias que se han planteado acá. Ya, seguimos entonces. En ese mismo sentido, en marzo del 2023 se realizó una audiencia de formalización del carabinero David Moreno por el delito del artículo 161A del Código Penal, tras haber grabado y difundido en redes sociales un video de las víctimas durante la noche del 20 de octubre del 2019. Falta un punto ahí. Cabe señalar que este mismo hecho fue previamente sancionado en un sumario administrativo de la institución. No obstante, el funcionario interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió aplicando la medida disciplinaria de censura. Adicionalmente, se constató que ni el día del incendio ni los días posteriores el sitio del suceso fue cercado para el debido levantamiento y realización de las diligencias investigativas. Por el contrario, se mantuvo abierto y vulnerable a la alteración por parte de personas ajenas a la empresa, lo cual explica también el desarrollo de un segundo incendio el día 12 de noviembre de 2019. Incluso ha llamado profundamente la atención de esta comisión que el primer fiscal, Xavier Armendáriz, haya sido al mismo tiempo bombero el día de los hechos y pese a ello no haya podido ordenar las medidas adecuadas para cautelar el sitio del suceso. El poco resguardo del sitio permitió que la periodista Paola Dragnic, junto al camarógrafo Ítalo Retamal, ambos de Telesur, encontraran restos de ropa y pertenencias de una de las víctimas en la ex bodega varios días después del incendio. Diputado. Presidente, nosotros no le hicimos la pregunta directa al fiscal Javier Armendáriz respecto a su doble rol. Entonces, me parece que hacerle una imputación, tanto aquí como más adelante, que viene después otro párrafo más adelante que va un poco en la misma línea, me parece que al menos no tienen legítimo. Yo entiendo la duda. Pero lo reconoció el fiscal Morales, en eso estamos contentos, ¿no? No, que estaban las dos funciones. O sea, lo que reconoce el fiscal Morales es que el fiscal siempre es fiscal, pero estando en el rol de bombero no puede estar preocupado del sitio del suceso. Ese es mi punto. Y si es que tuviéramos la duda, preguntémosle para que tenga el legítimo derecho a defensa. Pero imputarle inmediatamente una conclusión en esa línea, aquí y más adelante, al fiscal Armendáriz, me parece que no tiene el debido proceso. Y si me permite, presidente, me permite la comisión, yo tengo que salir 10 minutos. Hay una actividad a las 5 de la tarde en la Cámara.
que es la votación, entonces tengo que salir 10 minutos a arreglar un pequeño asunto. ¿Tiene alguna dificultad? ¿Tiene alguna dificultad? Pero entonces, si puedo adelantar opinión en algunas en algunas cosas, y le dejo al secretario, si se llegara a votar hoy día, mi objeción en algunos párrafos. Sí. No está acordado votar de todas maneras. Entonces... Es solo por si hay divergencias, pero yo creo que podemos darnos un plazo debido a que esto va a tener una conversación un poquito más pormenorizada para intercambiar a través del grupo WhatsApp si les parece algunas posibles... De acuerdo, parece que no estoy en ese grupo WhatsApp. Porque hay una de las... ¿Presidente? Parece que no estoy en ese grupo WhatsApp. Porque yo creo que las conclusiones, por ejemplo, tengo varias observaciones menores o reacciones en la primera parte, pero en la parte de conclusiones, creo que deberíamos ser más claros respecto al protocolo de Minnesota, que se aplique siempre que haya estado de excepción. Eso como conclusión de recomendación hacia adelante. Y dentro de las recomendaciones, sí, señor secretario. Y a mí no me parece la recomendación número 3. Porque con la recomendación número 3, nosotros lo que estamos haciendo es decirle, ¿sabe qué? Todo esto es culpa del Ministerio Público y del fiscal a cargo. Y me parece... evaluar un cambio de reemplazo. Reemplazo fiscal. Entonces, a mí no me parece porque es... Finalmente significa que la comisión dijo, ¿sabe qué? Este es el problema del Ministerio Público y del fiscal a cargo. Y me parece que el tema es más complejo, que hay un conjunto de cosas que están en... Entonces... Lo dejo, me voy a estas labores que les señalaba, vuelvo si alcanzo a resolverlas antes, pero... Sí, para eso. Estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice el diputado. Yo creo que en relación a bomberos, no sé, alguien es bombero, si uno está ahí metido en el... Bueno, no creo que piense que uno es médico, está apagando incendios, está haciendo muchas cosas. Así que yo creo que eso... No estoy muy de acuerdo también con él en relación a imputarle algo al Javier Armendáriz. Pero lo otro es también el poco resguardo del sitio. Ahí hay un juicio de valor, hay un poco resguardo. Permitió que tal la periodista junto al camarógrafo encontraran restos de ropa y pertenencia de una de las víctimas. Es decir, en el fondo ya estamos nosotros haciendo un juicio de valor. No, pues está diciendo que eso permitió que encontraran ropa. Es decir, poco resguardo significó que eso permitió, de alguna manera estamos haciendo, bueno, juicio de valor, aseveración, no sé. Diputado Mesa. Sí, presidente. Yo creo que voy a tratar de invertir un poco lo que hemos dicho en el sentido de partir por lo que yo creo lo que debiésemos estar de acuerdo dentro de esta redacción, que hubo falencia en el resguardo del sitio de suceso, eso está fuera de toda duda. Quiero partir por eso. Y que de ahí en adelante, y ese es el problema del resto de la redacción, de ahí en adelante se generan cosas, porque por lo menos para mí, yo no tengo cómo tener certeza de que la periodista y el camarógrafo lo que encontraron efectivamente es ropa de quien dicen que ellos sea y de que efectivamente la encontraron ahí. A mí me van a perdonar, pero ante un sitio del suceso que no está resguardado, ese es el principal de los problemas. Y ahí sí entramos en una cuestión que hay que determinar bien, de quién es la responsabilidad del fiscal a cargo, de Carabineros, de la PDI, que hay un sitio de suceso de un hecho aparte, que si bien también se le preguntó acá al fiscal, y hay que considerar que las condiciones de seguridad, también hay que incorporar eso, las condiciones de seguridad en esos días eran muy difíciles de manejar, y esto lo voy a decir no para que quede dentro del informe, porque esto yo lo he conversado con otros funcionarios, sobre todo de Carabineros, de distintas zonas de Santiago. O sea, la posibilidad de resguardar un sitio del suceso con todo lo que se estaba viviendo en el país a esas horas era muy difícil. Creo que eso no releva de su responsabilidad quienes tenían que resguardar el sitio de suceso, porque estamos hablando de el delito más grave que existe, o uno de los más graves que existe, que es el homicidio. O sea, la muerte de 5 personas, y tenían que resguardarlo, pero de ahí a incorporar en este texto que se encontraron ropas de ciertas personas en un sitio de suceso que estaba totalmente manipulado, ese es el problema. Yo creo que hay que mantener el hecho y hacer énfasis en que el sitio del suceso no estaba resguardado,
quiénes son o eran los responsables de mantener resguardado ese sitio del suceso, y el resto de las cosas que se incluyen en este párrafo yo las dejaría fuera porque creo que contradice en el fondo lo primero que señalamos, que el sitio del suceso no estaba resguardado. Todo lo demás que digamos respecto al sitio del suceso va a quedar en un manto de duda, presidente, lamentablemente. Presidente. Le voy a dar la palabra inmediatamente, diputada, solo para efectos de recordar por qué está eso, sin perjuicio que yo tengo absoluto acuerdo en que avancemos en una redacción alternativa. No, acá no hay ningún dogmatismo al respecto. Solo recordar, porque a lo mejor quizá alguno de ustedes no estuvo, pero cuando vimos los videos de Telesur, se encontraban estos restos, una llave, un pedazo de vía, de pantalón, y después se probaban y eran las llaves de una de las víctimas, ¿no? Eso se vio audiovisualmente, lo pudimos ver, la reacción de las familias. Digo, podemos incorporarlo quizás, como dice usted, porque lamentablemente, y esto es un hecho de la causa también, esas prendas se fueron a entregar a Carabineros, se fueron a entregar al Ministerio Público y no se recibieron ni se periciaron. Entonces, efectivamente, yo entiendo que pueda... Exacto. No, pero podemos encontrar una redacción alternativa, pero sí me parece que es un hecho importante y que lo pudimos constatar acá. Diputada. Es que por eso insisto, presidente, o sea, en la misma línea, objetivizar, ir a los hechos, constatación de hechos, porque claro, acá permitió, tal como lo dice el diputado Mesa, o sea, acá hay elementos, hay una investigación judicial, o sea, perdón, el Ministerio Público, etcétera, que llevó a la conclusión de que se acreditó que estos restos de ropa pertenecían a las víctimas, etcétera. ¿Existe alguna conclusión al respecto por parte del poder del Estado correspondiente? Por eso insisto, objetivización. Sí, bueno, yo creo que efectivamente vamos a tener que revisar, como decíamos, estas observaciones por el chat para efectivamente ponernos de acuerdo en las áreas donde vayamos a realizar algún tipo de imputación directa, vayamos a realizar alguna observación sobre una posible negligencia que haya llegado a nuestro convencimiento durante el marco de esta Comisión Especial Investigadora, y también para revisar las modificaciones de redacción que se han propuesto. Yo, para efectos de que alcancemos a terminar, solo les propongo que si van en orden a líneas similares que se han ido conversando, podamos observar que existe en tal momento alguna observación y revisamos redacción más latamente en el chat. ¿Ya? Esto. Síntesis en el comentario. Exacto, eso, para que avancemos. Sí. Directo al hueso. Vamos al hueso. Entonces quedamos ahí con, pasamos a la tercera página. Vamos a la siguiente página. Entonces, otro aspecto a destacar que hizo relación con lo expuesto en la comisión, creo que hay un error de redacción, ahí lo arreglamos después, es el grave prejuicio y sesgo de persecución a los familiares de las víctimas, tanto por parte de Carabineros de Chile como por el Ministerio Público. Acá esta parte del debate si vamos a hacer algunas imputaciones respecto de lo que consideramos fue el procedimiento, en cuanto, sigo con el texto, las víctimas tuvieron un trato anticipado de, comillas, saqueadores. Así, por una parte, inicialmente el Ministerio Público habría señalado a medios de prensa que las víctimas habrían muerto producto del saqueo, generando un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación. Lo anterior se rebate especialmente respecto de algunas víctimas tales como Manuel Muga, quien al momento de su muerte tenía 59 años y contaba con problemas de movilidad que le habrían impedido acceder por sus propios medios al segundo piso de la bodega Kaiser. En este mismo sentido, Carabineros, tanto en el video grabado y difundido por el carabinero David Moreno, como en el trato recibido por los familiares de la séptima comisaría de Renca, también habrían en condicional, aducido que se trataba de saqueadores que habrían muerto producto de este mismo delito. Incluso, en el caso de la hija de María Román, viuda de Manuel Muga, al momento de hacer denuncia por presunta desgracia, un funcionario de Carabineros, a modo de burla, habría insinuado que su padre fallecido se habría ido con otra mujer. Esas son transcripciones de simplemente las declaraciones de quienes participaron de esta comisión. Sigo. Las 5 personas fallecidas que no se conocían en diputado Mesa. Solo brevemente, creo que los primeros 3 párrafos de esta tercera página, todos adolecen de la subjetividad que obviamente las víctimas tienen al enfrentarse al caso, pero que no deben ser parte de este informe. Solo para dejarlo ahí para discusión más adelante.
Sí, creo que tenemos que encontrar una redacción que permita narrarlos como antecedentes, simplemente que dejen en ese sentido... Diputado Lelayo. Decir de que persecución de familiares por parte de Carabineros de Chile. No, puede poner funcionarios Carabineros de Chile. Volvemos a lo mismo, es que no es lo mismo porque significa que como institución todos los carabineros eventualmente tuvieron esa actitud. Probablemente un oficial u otro carabinero que le dijo, oye, no te preocupes, que este está hablando otra cosa. No es lo mismo. No es Carabineros de Chile, es unos funcionarios de Carabineros de Chile. Pienso yo. Sí, bueno. Podemos comentarlo en el grupo, sin perjuicio. Igual estamos analizando el actuar de las instituciones, que son las partes son parte del todo, ¿no?, de la organización. Presidente, muy breve. Yo creo que este párrafo habría que partir diciendo, de acuerdo a lo señalado por familiares de las víctimas en la sesiones, tanto, sí, yo creo que eso. Porque ellos están señalando que les ocurrió, o sea, nosotros más que llegar a conclusiones es lo que ellos señalan. Perfecto, ¿no? Narrarlo como una suerte de crónica por tratar de objetivizar más. Seguimos. Están los primeros 3 párrafos más o menos con la misma inquietud. Dice, las 5 personas fallecidas, que no se conocían entre ellos, tenían diferentes edades e intereses de vida. 3 de ellos eran personas mayores de 50 años. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado una respuesta clara, convincente a los familiares respecto de las causas del fallecimiento de estas personas, pues aún está en tramitación la investigación que está a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, siendo constatado, como se ha señalado ya, que uno de los fiscales a cargo participó el día de los hechos como bombero de una compañera región metropolitana, convirtiéndose en testigo de lo ocurrido a la vez de ser responsable de la investigación, situación que se considera como anómala dentro de la investigación del incendio con resultado de muerte de Laura Caiza. Imagino que esta va a tener la misma observación que hicimos delante, la marcamos también por efectos de poder avanzar y ahí nos imponíamos alternativas o si se suprime el párrafo, lo revisamos. Otro aspecto importante a destacar dentro de esta investigación que está en curso, aún no se ha determinado fuera de toda duda razonable la causa de muerte de los fallecidos, toda vez que en principio se mencionó muerte por asfixia. Sin embargo, según diversos testimonios tenidos a la vista, la posición física de los cadáveres encontrados carbonizados en la bodega no corresponde a muertes provocadas por incendio, cadáveres con cuerpo extendido, atípica en casos de esta naturaleza, sin contar además que uno de ellos tiene herida de impacto balístico producida pocas horas antes de su muerte y otro presenta fracturas que se condicen con proyectiles de goma disuasivos como los que se utilizaron extensamente durante el estallido social e incluso se constató que habrían sido utilizados por la PDI en cercanías del sector. Por último, que aún está pendiente por parte del Ministerio Público la orden de investigar por la Brigada Investigadora de Delitos contra Derechos Humanos, la que se encuentra realizando diligencias bajo estricta supervisión del fiscal a cargo. Esto de acuerdo a las peticiones y observaciones por parte de los familiares de las personas fallecidas para descartar que existan agentes del Estado involucrados tanto en el incendio como en las muertes. Hasta donde pudimos corroborar, el INDH pidió mediante oficio respuesta de aquella investigación al Ministerio Público, lo que hasta la fecha no ha sido respondido. Diputado Lilayo. Presidente, mire, lo que pasa es que a mí no me queda claro que todos se dice que no fueron quemados la asfixia por la posición, pero no todos tenían la posición extendida. Sí. Entonces aquí se coloca como que de alguna manera la muerte no por asfixia. Imposible también saberlo y yo creo que lo que interesa es el médico legal. Ellos murieron quemados, pero claramente la asfixia, todas las vías respiratorias quedan quemadas. Es decir, si usted me pregunta, aquí como que coloca mucha importancia a la posición de los cadáveres y por eso teóricamente no corresponde a muertes. Al tiro ya hay una imputación, un diagnóstico médico legal. No corresponde a muerte provocada por incendio. Nadie ha dicho eso, que yo sepa. El médico legal dijo que sí, que habían sido quemados. Lo que pasa es que en 2 personas se dijeron que por la posición extendida, pero también posiciones extendidas pueden ser, yo insisto, yo estaba leyendo un poco este tema, también pueden ser provocados por un incendio. ¿Ah? Es decir, aquí ya hay una separación, no corresponde a muerte provocada por incendio, por la posición de los cadáveres, y eso no es así. No, lo que se dice acá, de todas maneras, diputado, No. yo entiendo y también podemos buscar una redacción No alternativa, pero se dice corresponde a según testimonios, ¿no? Porque lo que Sí, nos pues. expusieron acá las personas de CHAF... como- Sí, pues, pero Sí, sí. es una... Pero el médico No, pero me parece en todo caso atendible la sugerencia, diputado Mesa. Que para que lo tengamos
claro en lo que viene también de lo que sigamos viendo la redacción. A ver, nosotros solo podemos incluir como cosas que nosotros vamos a sostener en este informe, aquellas cosas en las que nosotros estamos capacitados para sostener. Entonces, el recurso no voy a decir recurso porque se va a entender mal, el incorporar versiones de testigos de las cuales nosotros no tenemos más que la versión de los testigos. Aquí quienes se han dedicado a la litigación oral saben que la peor de las pruebas es la prueba testimonial, es la peor de las pruebas. El derecho suele mirar la prueba testimonial con mucha desconfianza, siempre. No digo que nosotros tengamos que mirar con desconfianza a las personas que han concurrido acá a esta comisión a dar su testimonio, pero sí tenemos que considerar que son testimonios. Hay algunos de esos testimonios que, sumados a otros elementos que han sido puestos sobre esta mesa, nos permiten concluir ciertas cosas. Y ahí nosotros tenemos elementos para sostenerlo, pero aquellos que son solo testimonios y nada más, yo por eso, por ejemplo, me parece que no debe ir incorporada la relación a lo que decía respecto de los periodistas que encontraron ropa y cosas, porque es lo que ellos nos dijeron. Y hay un registro audiovisual del momento en que lo encuentro y todo eso, pero nosotros le vamos a poner nuestra firma, por así decirlo, o vamos a poner nuestro voto, y tenemos que estar seguros, y por eso es importante que lleguemos a una redacción, y yo comparto lo que ha señalado la diputada todo este rato, lo más objetiva posible. Y los testigos no son objetivos, nunca lo son. Nunca. Y lo otro, ahí dice, una persona que tiene un impacto balístico, como decía, hora antes de su muerte. Yo ahí, de la hora antes de su muerte, tendríamos que verlo, yo no sé, puede ser. Y otro presenta fractura. Acuérdate que yo hablé que se condicen con proyectiles de goma, es decir, ya estamos diciendo que son proyectiles de goma. No sé, bueno, a lo mejor puede ser proyectiles metálicos que no alcanzaron a perforar, yo no sé cómo podemos decir, proyectiles de goma disuasivos. Es decir, ya le estamos poniendo de goma. Puede haber sido a lo mejor dos piedrazos juntos, como los que estudiaron extensamente durante este estallido social. Ya le vamos colocando un apellido, una subjetividad. Acuérdense que yo le dije que si en este momento a dos personas le disparamos, aceptamos de que fueron, balines de goma, los balines de goma se abren, no quedan juntos a 1 centímetro. Yo le pregunté acá específicamente, mostraron que la distancia que había entre dos hematomitas chiquititos era menos de 1 centímetro. Yo no entiendo cómo un balín, los dos van derechitos así, los balines van así, siempre, a menos que yo le dispare al lado. No sé, y si disparo al lado probablemente voy a perforar el tórax. Aquí se ve que no perforaron nada. Entonces, ya le estamos poniendo un apellido, proyectiles de goma disuasivos, como los que se utilizaron extensamente en el estallido social. Yo ahí, son palabras que estamos colocando. Porque en el estallido social a lo mejor se usaron balines también metálicos, proyectiles disparados con ondas, señor presidente. Yo podría decir eso también. Marcamos también esto. Es importante que avancemos en algunos acuerdos respecto a lo que es necesario modificar. Y ahí vamos a ir viendo si se suprime o se modifican secciones. Seguimos. Vamos a la siguiente página. Finalmente, se acreditó que el Ministerio Público no entregó un informe planimétrico, es decir, un plano del sitio del suceso con las posiciones de los cuerpos de las víctimas, ni a los familiares querellantes, ni a los peritos que asistieron al caso. La primera vez que dicho documento se exhibió fue en esta propia comisión, siendo entregado con posterioridad a los abogados de las familias de las víctimas durante el 2023, vale decir, a más de 3 años de la tragedia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, ponemos check. Ya. Bien, muy bien. Vamos, punto número 2. En cuanto al rol de diversos órganos de la Administración del Estado. Entonces, estableció que, 2.1, Municipalidad de Renca. Existen discrepancias entre lo planteado por familiares y el exdirector jurídico de la municipalidad. En cuanto por parte de dicha institución, habría un ánimo de desincentivar la interposición de acciones judiciales. Lo anterior fue expuesto por las propias familias y por el reportaje de investigación de la periodista Alejandra Matus. No obstante, para ser ecuánime, esta versión es
falta un S ahí, es refutada por don Juan Carlos Anabalón, exdirector jurídico del municipio, quien además expuso las relaciones y comunicaciones entre la municipalidad y los representantes y abogados de la empresa Kaiser debido a la orden de detener la demolición en curso impulsada por la empresa. En paralelo, existe actualmente una disputa respecto del lugar donde se emplazó la ex bodega Kaiser, que tras el incendio es de propiedad del Servio. Hoy en el lugar se contempla la construcción de un proyecto habitacional que la inmobiliaria que ejecuta la obra contempla solo una pequeña propuesta de sitio y memoria y reconocimiento a las víctimas. 2.2. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tal como fue expuesto, su participación en los hechos se adecuó a la normativa, habiendo realizado las asesorías correspondientes a los familiares y envío de oficio al Ministerio Público, que de acuerdo a la exposición, así como también a la respuesta de oficio enviada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, refieren que han seguido la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, específicamente del hallazgo de los fallecidos, y de acuerdo al oficio respuesta número 39 del año 2023, refieren que pidieron información al Ministerio Público en relación a 3 cuerpos que se les halló impacto de bala según informe elaborado por el Servicio Médico Legal. Agrega además que el informe no fue elaborado de acuerdo a los protocolos de Minnesota, que dichos oficios exponen el desconocimiento de información relevante por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, consultados ante la existencia de proyectiles balísticos, el Ministerio Público negó tal antecedente señalando que solo uno de los cuerpos tiene impacto balístico y no 3 como señaló y consultó el INDH mediante oficio. Punto 2.3. Servicio Médico Legal. Respecto del Servicio Médico Legal, cabe señalar que a solo 2 días de haber sido remitida la citación para comparecer en la comisión, el Servicio Médico Legal instruyó un sumario administrativo para investigar las eventuales irregularidades en los hechos del caso Kaiser. Que el impulso de dicho proceso sancionatorio se origina en el curso de esta comisión y por declaraciones de exfuncionarios del Servicio Médico Legal, quienes cuestionaron el actuar y eventuales negligencias en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas. Lo anterior se verifican las siguientes irregularidades: informes tanatológicos que no se sujetaron a la normativa y protocolos vigentes, tales como el protocolo de Minnesota. Diga, diputado Mesa. Lo mismo. Sí, respecto al protocolo de Minnesota, porque no era obligatorio aplicarlo. Entonces, normativa vigente, si hay normativa vigente que se vulneró, perfecto que esté. Pero si la normativa vigente a la que hacemos mención es solo el protocolo de Minnesota, creo que ese punto tiene que quedar fuera, presidente. Podemos ver. Sí, yo creo que sí, lo terminamos de revisar. Para que alcancemos, no les voy a proponer soluciones en este momento, pero tengo algunas ideas a propósito de lo que hemos conversado. Ya, ese es el primer punto. Está ahí cuestionado. Lo dejamos pendiente. Lo vamos a mandar igual de todas maneras al chat, para que lo revisemos a mayor abundamiento. Ya. Seguimos entonces. No quedó claro el acto material realizado de manera inadecuada del levantamiento de los cuerpos, puesto que en el acto quedaron restos de vestimentas y objetos personales de las víctimas. Posteriormente esto se documentó por la periodista Paola Dragnich e Ítalo Retamal. Aquí vamos a tener la misma observación que tuvimos delante, así que la dejo marcar para efectos de mejorar redacción. Existieron equivocaciones en el contacto y entrega de los cuerpos a los familiares. Eso estamos contentos, lo recuerdan, ¿verdad? Perfecto. Check. Tras la exhumación realizada en enero del 2023, se evidenció que los cuerpos exhumados se encontraban enterrados en bolsas de basura, lo cual transgrede no solo la dignidad de las personas, sino también daña evidencia disponible de los propios cuerpos. Además, en la misma oportunidad se habría roto el sello de la bolsa que contenía el cuerpo exhumado de la víctima Andrés Ponce, afectando la cadena de custodia del cuerpo. Es importante señalar que en el 2019 la familia del señor Ponce fue contactada 2 veces para entregar la información errónea respecto a la muerte de su ser querido. Lo anterior lo confirmó en sesión de la comisión del día 12 de junio del 2023 el director subrogante del Servicio Médico Legal, don Cristian Bahamón de Klein, y la señora Marisol Prado, subdirectora médica, quienes refirieron que efectivamente hay un proceso disciplinario en curso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo quiero hacer alguna observación? Estamos todos en la quemada. Está bien, está bien. Ya, estamos terminando ya. Sí. Pues, celebramos entonces. En cuanto al rol de periodistas y medios de comunicación. Respecto a este punto, existen diversos medios de comunicación que han cubierto los hechos mediáticos de este caso a la luz de los nuevos antecedentes y las propias sesiones de esta Comisión Especial Investigadora.
En especial, mediante una sesión que consistió exclusivamente en una exhibición documental de diversos registros, se pudo constatar que, por una parte, primer punto, la periodista Alejandra Matus profundizó en las diversas líneas de investigación del caso, revelando los conflictos que subyacen al incendio e ignorados por el Ministerio Público, seguros asociados, sus coberturas extraordinarias de saqueo e incendio, los montos cobrados, las relaciones comerciales en el extranjero, la relación entre la abogada de la empresa Kaiser y la Municipalidad de Renca, entre otros puntos expuestos en su reportaje Jaque Matus, exhibido en octubre del 2021. Incluso, en sesiones de la comisión se expresó la importancia de abordar estas líneas de investigación relativas a seguros asociados que pudieran tener relación con el origen del delito. Dicho proceder está abordado en protocolos de bomberos y de investigación en derechos humanos. Por otro lado, la periodista Paola Dragnich y el camarógrafo Italo Retamal realizaron importantes hallazgos debidamente documentados. A solo días del incendio se constató que el sitio del suceso estaba abierto, pudiendo acceder y recoger restos orgánicos y vestimentas y objetos personales. Ahí podemos poner que aparentemente era de alguna de las víctimas para efectos de atender lo que había señalado el diputado Mesa, que no obstante haber trasladado dicha evidencia, esta no fue recibida por el Ministerio Público ni Carabineros de Chile y por tanto tampoco periciada. B. Llegamos al punto final. Recomendaciones. Sobre la base del diagnóstico desarrollado en el capítulo de conclusiones de este informe, esta comisión recomendará las siguientes medidas. Capacitar y difundir respecto a la necesidad de aplicación del protocolo Minnesota en el servicio médico legal y órganos persecutores de la responsabilidad, particularmente cuando existan decretos de estado de excepción. Ahí ya teníamos una observación del diputado Undurraga en el sentido de hacerlo mucho más perentorio la responsabilidad y la obligación de ejecutar este protocolo como una recomendación. Diputada. Mire, voy a volver un poquito atrás, pero en relación justo ante el último párrafo anterior a las recomendaciones, igual, o sea, porque todos estos hechos indicados son los referidos por los periodistas. Entonces, por otro lado, la periodista Paola Dragnich y el camarógrafo Italo Retamal indicaron que habían realizado hallazgos debidamente documentados, Lo mismo que se hizo en el anterior, respecto de la de la periodista Alejandra Matus, que se señaló expresamente todo lo que ella había señalado respecto a el programa periodístico respecto de esta materia. Perfecto, sí. ¿No? Podemos mejorar esa reacción, pero creo que es muy importante que queden estos testimonios porque evidencian las irregularidades que estamos constatando, cosas que no se revisaron por parte de los organismos competentes. Pero que quede bien claro el origen de estas afirmaciones. ¿Quién lo dijo? Eso. Perfecto, ningún problema. Vamos a las recomendaciones entonces. Letra B. Sobre la base del diagnóstico desarrollado en el capítulo, entonces estas son las siguientes medidas que se recomiendan. Número 1, lo decíamos, del protocolo de Minnesota, ahí hay que mejorar esa redacción. 2. Continuar la tramitación del proceso penal en curso y de los sumarios administrativos instruidos bajo los antecedentes de esta comisión. El punto 3 es el relativo al reemplazo del fiscal. Esto ya fue objetado. Me imagino que quienes están presentes comparten esa objeción. Diga, diputada. Gracias, presidente. A ver, es que en el punto 2 dice, continuar la tramitación del proceso penal en curso y de los sumarios administrativos instruidos bajo los antecedentes de esta comisión. O sea, esto quiere decir que, de acuerdo a antecedentes que surgieron en esta comisión investigadora, se instruyeron sumarios administrativos. ¿Eso? Porque eso se entiende como que por conclusiones o antecedentes que se presentaron en esta comisión, como consecuencia de esto se instruyeron sumarios administrativos, claro, sí, pero resulta que los sumarios administrativos vienen de antes. Sí, yo Entonces, creo que instar por la pronta solución. Exacto. O por tener respuestas sobre... Porque siempre los sumarios, lamentablemente es una mala práctica de la administración del Estado, que los sumarios administrativos muchas veces quedan en el cajón y no se cumple con los plazos legales. Eso, gracias, presidente. No, gracias a usted, diputada. Ya, bueno, entonces tenemos el punto número 3
Dice evaluar cambio o reemplazo del fiscal a cargo de la investigación en relación al ordinario 484 de fecha 21 de julio del 2021 del INDH, enviado al Ministerio Público, el cual señala que las víctimas, como los abogados creyentes, han manifestado al INDH su preocupación respecto de los escasos avances de la investigación de estos hechos, a efectos de que se ponga especial atención en este caso y se cumpla con los estándares de debida diligencia. Ahí hay un punto que falta. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido ciertos principios que deben regir la actividad investigativa del Estado y que se configuran como un estándar mínimo de debida diligencia de la investigación. A. Oficiosidad. La investigación debe desarrollarse de oficio por parte de las autoridades competentes. B. Oportunidad. La investigación debe iniciarse de manera inmediata, ser llevada a cabo en un plazo razonable y ser propositiva en el sentido de que la investigación debe impulsarse como un deber propio de las autoridades sin hacer recaer esta carga en la actividad de la víctima o sus familiares. C. Competencia. La investigación debe ser realizada por profesionales competentes y empleando los procedimientos apropiados. D. Independencia e imparcialidad de los órganos encargados de la investigación. E. Exhaustividad. La investigación debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y proveer castigo a los responsables. F. Participación. La investigación debe desarrollarse garantizando el respeto y participación de las víctimas y sus familiares, principios que no se ven reflejados en la presente investigación. ¿Alguna observación al respecto de esto? Nosotros no somos legitimados activos para evaluar un cambio de reemplazo fiscal. Perfecto, No nos sí. corresponde No, a y nosotros. además el diputado Undurraga también hizo una observación. Yo creo que se puede evaluar la redacción, pero para efectos de recomendar cómo cumplir con estos estándares que yo acabo de enumerar. Sí, también contemplar, porque esto es como un criterio a seguir, objetivo. Es la primera parte, no la que Sí, sí. Tampoco excesiva, no le compete además a la comisión. Está bien. Perfecto. 4. Profundizar en una política y normativa general respecto de la actuación de los órganos del Estado, tratándose de hechos que pudieran ser constitutivos de delito en contexto de excepción constitucional y eventual vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Dígame. Yo solo en este párrafo, yo creo que mejoraría la redacción para que quede más claro. Por ejemplo, profundizar en una política y normativa general respecto de la actuación de los órganos del Estado en caso de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, en caso de que surgieran hechos. Es un tema más bien de redacción, Sí. para entenderse bien el párrafo. Sí, yo también estoy de acuerdo que está un poquito confuso. Lo mejoramos. De todas maneras, esto se va a enviar al WhatsApp para que también puedan derechamente desde su puño y letra o desde su puño y tecleo enviar alternativas. Ya, quedan poquitos puntos, vamos que se puede, estamos bien en hora. Número 5. Levantamiento de un memorial y sitio de memoria en el lugar de los hechos, reconocimiento de los hechos acontecidos y actos de reparación para los familiares de la víctima. Lo anterior en atención a que el proyecto habitacional que se construiría donde ocurrieron los hechos es actualmente de financiamiento del Servicio de Vivienda y Urbanismo, enfatizando con ello el compromiso estatal de realizar actos de memoria y reparación. Número 6. Teléfono. Propender, ¿no? ¿Ah? Propender al levantamiento de un memorial. porque Sí. El levantamiento de un memorial no, Sí, también. no vamos a hacer nosotros. Nosotros mismos vamos a ir allá, secretario, estamos citados la próxima semana. Nos vamos para arriba. Exactamente, porque nos fuimos cuando dijimos que íbamos a ir, ahora vamos a ir allá. Número 6. Creación de una comisión de verdad respecto de los hechos ocurridos en dependencias de la ex bodega Kaiser que permita descubrir y revelar, se me quedó pegada la hoja, y revelar cómo se ocasionó el incendio, cómo llegaron las víctimas al sitio del suceso y cómo se explican las lesiones de las víctimas y las responsabilidades penales si las hubiere. Presidente, Diputado. una consulta respecto de este otro punto. Respecto de este punto, no este otro. Número este 6. punto. Número 6. Porque se dice creación de una comisión de verdad. ¿Esto no estaría siendo como realizando una labor paralela al Ministerio Público y al Poder Judicial? Porque dice creación de una comisión de verdad respecto de los hechos ocurridos en dependencia de la ex bodega Kaiser, que permita descubrir y revelar cómo se ocasionó el incendio, cómo llegaron las víctimas al sitio del suceso y cómo se explican las lesiones de las víctimas y las responsabilidades penales si las hubiere. No sé, esa es mi duda nomás, ¿no? Sí, yo creo que este punto en particular
vamos a tener que tratarlo en el WhatsApp porque además fue una sugerencia de otras de las diputaciones, entonces para que efecto de que lo podamos revisar, porque quizás tiene un sentido y lo podemos abordar, pero a lo mejor la redacción tendría que ser más clara para efectos de... Sí, no, y para efectos de resguardo a lo que usted dice, porque no estemos estableciendo algo que además esté más allá de las habilidades que tiene esta comisión, pero por cierto tampoco reemplazando el rol de el Ministerio Público. Sí, puede ser. Lo analizamos en ese contexto y lo proponemos a la comisión. Les propongo, para efectos de que podamos resolver, esto se va a enviar durante el día de hoy al WhatsApp. Probablemente algunas de estas cuestiones y cosas de reacción que yo he ido marcando, cosas como de puntuación o cuestiones, las vamos a agregar y se las enviamos al WhatsApp para que lo puedan revisar un poquito, una versión como 2.0 de esto. Y las observaciones que están acá las vamos trabajando. Démonos plazo entonces hasta... Podría ser en rojo, recogida en rojo la observación e incorporar claro, el texto con... y lo suprimido tarjado. Claro, le ponemos ahí control de cambios para que se pueda revisar lo que estaba y lo que cambia, de manera que quede súper claro. Sí. Se va puliendo en el mismo chat. Sí, lo que podemos hacer es podemos armar un documento que sea compartido, abierto para todos, que es donde se puedan poner sugerencias de edición y ahí las vamos consensuando. Si es que hay varias para un mismo punto, las podemos establecer, digamos, de común acuerdo y vamos revisando en la medida que esto se presente hoy día. Entonces, como digo, en WhatsApp, a más tardar mañana en la mañana y nos damos plazo hasta el viernes. Hasta el próximo, bueno, la idea es venir con el texto ya definitivo sí. el lunes y votar. Sí, pues yo diría, para efectos de respetar los tiempos de cada uno, que el día viernes a las 12 del día tengamos zanjado. ¿Les parece un...? Sí, toda la semana. Perfecto, perfecto. Hasta las 12 del día del viernes tomamos el acuerdo de que se espera para las observaciones y el día lunes llegamos a votar ya el texto consensuado, si le parece. Diputada, si antes de que tome el acuerdo entonces. Sí, yo sugiero que haya ya un texto consensuado antes de la votación. Que no lo revisemos ese texto consensuado el día de la votación, porque siempre va a haber una retroalimentación y ahí vamos a perder tiempo en la sesión del próximo lunes. Esa es mi sugerencia, no sé, que sea, porque además que las observaciones no son tan... Yo creo que no son tan así, que requieran tanto tiempo, porque como ya las conversamos, y los colegas que no pudieron estar en la sesión pueden ver la sesión para ver qué es lo que hemos estado conversando. Entonces yo creo que, no sé, que tendría que ser el jueves, presidente, máximo plazo para presentar los cambios para viernes, sábado, no sé. Usted ahí estar más o menos en acuerdo, sí. Exacto. Perfecto, dejémoslo entonces para el jueves a las 23:59, últimas observaciones. Nosotros hacemos un esfuerzo maratónico en la mañana. No, pero sí vamos a estar trabajando en conjunto. A las 23:59, como los escritos judiciales. Sí. Ya, muy bien. Y el mediodía, entonces, habiendo pensado que logremos consensuar algo, lo discutimos por el chat, ahí encontramos algún mecanismo para zanjar en algún caso que haya mucha controversia en algún punto, que yo creo que, dado como se ha dado la conversación, no debiese ser el caso, el caso. Usted manda entonces la advertencia del jueves a las 23:59 por el chat también. Mando esa observación junto con el documento, que le vamos a hacer unas pequeñas modificaciones para que esté un poquito más ordenado. Perfecto. Exacto, sí, cosas de forma, pero ahí de contenido las discutimos de conjunto. Justamente. ¿Les parece entonces? ¿Podemos tomar el acuerdo de eso, no? No podemos. Lo hacemos así por oficio. Sí, perfecto. Entonces ahí lo comunicamos por el chat. No, perfecto, está bien. Tomada la decisión, así que lo informamos por el WhatsApp en breve para que además el resto de los integrantes de la comisión tomen conocimiento y le ponemos bueno aquí al día viernes y al jueves a las 23:59. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, les agradezco mucho. Esta sesión se levanta.